En este sentido, se puede considerar la vida como un don y también la ancianidad. La vida es un don que a pesar de la fatiga y el dolor, es demasiado bello y precioso para que nos cansemos de él. Tal perfección y plenitud se puede dar en el tiempo, porque la persona es un ser que vive en el tiempo, homo viator, que viaja en el tiempo. Los antiguos, como nos recuerda el querido y ya fallecido maestro Abelardo Lobato, en un escrito denominado Ancianidad y Contemplación, distinguían 7 etapas de la vida humana conforme al paso del tiempo: infans, puer, adolescens, juveniles, homo maturus, senex, senior. El tiempo pasa inexorablemente y el hombre nace, vive y muere. Advertimos así que hay una serie de etapas que la persona masculina y femenina, que permaneciendo siempre la misma, aunque nunca lo mismo, debe atravesar y libremente aceptar hasta la culminación de la vida, entendida como plenitud. La persona anciana, aunque no es libre de envejecer, lo es en el modo de asumir, aceptando o rechazando tal realidad, o mejor dicho, aceptando, rechazando libremente lo que es. Romano Guardini, en una obra breve llamada La aceptación de sí mismo, sostenía que lo decisivo en la vida humana consiste en aceptar el propio ser, con sus condiciones y en todo su alcance. Hay que aceptar la propia vida como un don que se nos otorga en el origen y como un obsequio que debemos hacer gustosamente al finado a quien nos la dio. Recibir agradecidamente la vida en cada fase de la misma nos lleva a conceder a cada momento de la existencia su debido valor. El valor de la existencia humana radica en su capacidad de crear vínculos, establecer relaciones de amistad, ámbitos de convivencia. De esta forma crece el hombre y se desarrolla personalmente. Tal desarrollo debe realizarse en todas las etapas de la existencia, no solo en la niñez y juventud, sino también en la edad madura e incluso en la vejez y la senilidad. Serenidad, alegría, sabiduría y amor es un resumen existencial de la ancianidad vivida con sentido trascendente. El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos y el amor no lo refleja como ayer, dice esa nostálgica y poco realista canción. La distinción vejez-ancianidad me parece que explica el modo en que el tiempo pasa, deja huella y es vivido por la persona. Propongo que la vejez sea entendida como el paso del tiempo en el hombre y mujer que nos convierte en añosos. La ancianidad, en cambio, sea entendida como ese tono de humanidad, sabiduría y amor, fruto del modo en que se ha vivido el tiempo de una manera perfectiva y fecunda. En cierto sentido, es la vieja cuestión acerca del llamado tiempo Cronos y Kairos. Como es sabido, el tiempo Cronos es el paso inexorable de las horas, los días, los años, medidos por el reloj y el calendario. En cambio, el tiempo Kairos consiste en el modo en que vivo ese tiempo Cronos. Es la vivencia del tiempo conforme a mi interioridad. Una hora esperando en el andén del tren a la amada puede convertirse en una eternidad.
remite a la subjetividad del tiempo vivido y también el tiempo adecuado para llevar a cabo cualquier acción. Pero la vivencia del tiempo supone avanzar más allá de lo físico, cronos, y psicológico ético, kairos, para abrirse a lo libre, a lo ético moral. Mi amigo y filósofo Daniel Innerarity, convertido en un pensador insoslayable a la hora de abordar las cuestiones de orden filosófico-política del continente europeo, en un texto breve pero profundo que llamó Las virtudes del tiempo, dio paso a la consideración ética de aquel. En dicho texto propuso que la paciencia, la constancia, incluso la elegancia, son virtudes que tienen relación justamente con el tiempo. Se puede decir que tales modos de ser consisten en la perfección de la persona en orden al tiempo. Y en tal perspectiva, la ancianidad podría caracterizarse como la expresión vital y existencial del modo en que los años no solo pasan, sino que han sido apropiados vitalmente. Junto con ello, esas características distintivas de la ancianidad, como la paciencia, la serenidad y la elegancia, serían el fruto de las huellas del tiempo en la persona anciana. Quizá por eso se ha afirmado que la sabiduría consiste en el arte de vivir el propio tiempo y el tiempo de los demás. En el fondo, se trata de saber que hay un tiempo para cada cosa y cada persona. Como enseña San Juan Pablo II, los ancianos viven la época en la que disponen de mucho tiempo e incluso de todo su tiempo para amar el entorno habitual u ocasional con su desinterés, una paciencia y una alegría discreta, lo que tantos ancianos dan ejemplos admirables. Pues bien, lo que hemos sembrado en nosotros a lo largo de nuestra existencia, con el tiempo se intensifica y tiende a manifestarse. Así, el cinismo del viejo, el mal carácter, la mañosería, la rigidez, el mal genio, por ejemplo, resultan del desprecio del tiempo de no haberlo vivido. Una mirada agria y desconsolada de la realidad no es patrimonio característico de la ancianidad. En el fondo, se trata de no haber tomado en serio la vida, de no haberse hecho cargo que vivir no es un juego. Más bien, comporta una dificultad que tiene que ver con el tiempo. Tal vez por eso Innerarity distinguía tres tipos de dificultad que hacen referencia a las tres virtudes profundamente humanas que ya hemos referido. La paciencia, como la virtud de la dificultad inevitable. La propia de la dificultad sostenida es la constancia, y la elegancia es algo así como la dificultad disimulada. El entramado de estas virtudes del tiempo, entendidas en un sentido propio como una síntesis del tiempo, cultivan el carácter de la persona con el ritmo adecuado de la lentitud humana, que es distintiva del hombre y especialmente del hombre sabio, del anciano. Quizá esta sea la huella del tiempo, la huella del tiempo más profunda que las arrugas del paso de los años, que adecuadamente vividos permiten que florezcan en el atardecer de la vida esas magníficas virtudes que han modelado el carácter para que esplenda en el anciano un modo de ser entrañablemente amable. Y es que una bella ancianidad es fruto de una bella vida. En la ancianidad adquiere valor la lentitud y conciencia de la finitud y limitación del tiempo, pero con una vida llena de significado.
lentitud y finitud temporales generan el sosiego tan característico de la ancianidad. Así, la huella del tiempo puede dejar en nosotros un reguero de sabiduría. Sin embargo, el hombre es capaz de superar el tiempo. Por eso hay que decir que si bien el anciano está en el umbral de la muerte, con la muerte no está dicha la última palabra, en virtud de que el hombre trasciende el tiempo y se abre a la eternidad. La ancianidad es una etapa terminal de la vida, considerada desde la antigüedad en las más diversas culturas, indisolublemente unida a la sabiduría. Sabiduría entendida en el sentido de que al sabio las cosas le saben como son. Esa especie de connaturalidad con la realidad vivida. Sin embargo, como hemos advertido, el inexorable paso de los años no es garantía alguna de sabiduría. Algunas personas añosas, por los motivos que sean, de épocas remotas de su biografía, nunca aprendieron a vivir su propia existencia, y así, para ellas, los años no simplemente pasan, también pesan. Y la vejez se tiñe de una especie de cansancio existencial, el que se explica por ciertos vicios o enfermedades del alma, como el aburrimiento, asedia o tedio vital. La vida es tarea. Depende de cómo haya sido emprendida y desarrollada, así será la ancianidad. Los frutos de lo sembrado aparecerán en nosotros y en nuestras diferentes dimensiones o bienes existenciales que constituyen nuestra vida, tales como la familia, la amistad, la cultura, el trabajo, la vida cívica. En este sentido tenía razón Baltasar Gracián cuando afirmaba que el hombre es como los vinos. La edad agria a los malos y mejora a los buenos. La ancianidad es una etapa de plenitud en el sentido de la intimidad, interioridad y espiritualidad personal. Mientras el cuerpo se debilita, el espíritu se robustece. Algo así como ocurre en la biografía del matrimonio. Hay una sabiduría y riqueza que el anciano posee y que se ha fraguado en la experiencia fontanal en el pasado. Tantas primeras vivencias que se han marcado a fuego en el alma del anciano. El primer amor, el primer hijo, la primera pérdida de un ser amado, el primer fracaso, dolor y sufrimiento vividos. En cierto sentido, el anciano, con su sabiduría, tiene un carácter inaugural, ese volver a la primera vez que todo ser humano vive. Por eso me parece que el sentido y valor de la ancianidad está en el hecho de que nos enseñan a ser humanos. Son los patrimonios vivos que sirven de espejo para ser nosotros mejores personas. Aquí se funda el carácter de consejero de Sénex. No es irrelevante traer a colación que Sénex es la raíz de Senatus, el lugar donde se deliberan y se aprueban las leyes, el lugar de los ancianos, de los consejeros sabios y prudentes. Aunque hoy sabemos, desafortunadamente al parecer, no sea así. Romano Guardini, en las edades de la vida, resume las características de las personas seniles que el conocer resulta una verdadera bendición. En ellas se ha remansado una larga vida, han hecho su trabajo, han dado amor, han pasado por el sufrimiento que les ha tocado, pero todas esas realidades están todavía ahí en su rostro, en sus manos, en su actitud,
y siguen hablándoles con su vieja voz. Este es un logro de esas personas, de estas personas mismas en su realidad fontanal, gracias a su aceptación siempre renovada de lo que no se puede cambiar, a la bondad que sabe que también los demás cuentan y que intenta hacerles la vida más fácil, al convencimiento de que perdonar es más valioso que querer tener siempre la razón, y la paciencia más fuerte que la violencia, y que han comprendido que una vida callada es más profunda que la altisonante. El anciano ha transitado por todas las etapas de la trayectoria vital y por ello está en la situación privilegiada de contemplar lo realizado. La ancianidad es el fruto de la vida, de los actos realizados, de los sueños, aspiraciones, dolores y sufrimientos, los fracasos, las envidias y los amores. Todo lo cual va confirmando y conformando el carácter de la persona que se ha ido configurando, eligiendo quién ha querido ser. Vista brevemente en su hondura antropológica y el valor que tiene en sí misma para el hombre, varón y mujer, hay que recordar que los ancianos en la vejez seguirán dando frutos que están llenos de savia y verdor. Entonces, la ancianidad así entendida como coronación de la existencia de una vida cuya gramática y narrativa han estado llenas de un sentido trascendente. La serenidad, sosiego, alegría, sabiduría y amor se hacen vida en esas palabras inspiradas que afirman de manera gozosa que la corona de los ancianos son los hijos de sus hijos. Y así, cuando el anciano, al término de su existencia, sea llamado al examen final, que San Juan de la Cruz lo ha descrito con tan bellas palabras, al afirmar que en el atardecer de la vida seremos examinados en el amor. Dicho examen será superado en la medida en que los constitutivos nutricios de la existencia del anciano, sabiduría y amor, hayan configurado una vida lograda. Entonces aquel habitará en el remanso de la eternidad, es decir, contemplando al amor. Bien, esta es una reflexión breve, como habrán advertido, de lo que me parece que en cierto sentido intenta explicar desde la persona en qué consiste la ancianidad, que la distingo de la vejez.